básicamente tengo mi mismo rango cuerpo, mi mismo rango Q. Y vamos a ver qué significa que estén las cuantificaciones definidas. Y básicamente, cuantificaciones definidas es que la evaluación de la cuantificación de un valor que no sea infinito. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando una expresión, por ejemplo, vamos a ver expresiones, ejemplos de expresiones que, en este caso, vamos a ver esta expresión. Esta expresión, por ejemplo, ¿verdad? Es una expresión que es una expresión definida porque a pesar de que su rango es un conjunto infinito de valores, cuando nosotros evaluamos la expresión, es una expresión que converge a un valor que es diferente de infinito. Entonces, siempre que nosotros estemos hablando de expresiones definidas, lo que estamos diciendo es que tenemos expresiones cuyo valor es diferente de infinito. ¿Y por qué nos hace falta que la expresión tenga un valor diferente de infinito? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una expresión aquí que tuvieran valores, que esto fuera infinito y nos diera un valor infinito aquí, un valor infinito aquí, un valor infinito aquí? ¿Qué nos quedaría? Nosotros pudiésemos establecer la igualdad de esas expresiones. No, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que estamos garantizándonos con esta regla es que efectivamente, siempre y cuando nosotros digamos que esas expresiones cuantificadas son expresiones cuyo resultado converge a un valor diferente de infinito, la aplicación de esta regla se va a mantener. ¿Y cómo podemos garantizar eso? Bueno, si nuestro rango es infinito, sencillamente la aplicación de la cuantificación sobre un rango finito es finito. Si nuestra operación es de conjunción o de disyunción, la aplicación de la conjunción y la disyunción es finito. Y del resto, ustedes conocen muchas de las operaciones, muchas de las reglas que ustedes han utilizado cuando estudiaron límites y saben que cuando el rango crece indefinidamente, ¿verdad? Ustedes saben cuándo son las condiciones de que eso converja o no. Pues básicamente, bajo esas condiciones pudiésemos decir, si converge a un valor que es diferente de infinito, pues básicamente ese rango está, esa cuantificación está definida. ¿Bien? Entonces, básicamente, siempre que nosotros podamos decir que nuestra expresión está, nuestras cuantificaciones están definidas, vamos a poder aplicar nuestra regla de distributividad. ¿Bien? Y básicamente eso es lo que nos va a garantizar es que no vamos a tener cosas como que tengamos infinito por infinito igual a otra operación. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Estamos bien? Siguiente, lo que nos dice es la división de rango. Y de la división de rango vamos a tener tres teoremas que lucen igual, pero básicamente nos establecen propiedades sobre el resultado que estoy obteniendo. Entonces, fíjense que la primera de estas aplicaciones de la división de rango, básicamente lo que nos está simplemente es diciendo, ok, vamos a suponer que estas cuantificaciones están definidas, pero además sabemos que no existe un elemento que cumpla simultáneamente R y S. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de entender un poquito qué significa esto. Entonces, bueno, tenemos la cuantificación de la variable X en la expresión R o S de P. Y básicamente si nosotros estamos diciendo que R y S es igual a falso, es equivalente a falso, perdón, es decir, que no
que la intersección de los elementos que cumplen R y los elementos que cumplen S es vacío, ¿ok? Y además sabemos que las cuantificaciones están definidas. Pues básicamente lo que vamos a decir es que esta expresión la vamos a poder desglosar en dos expresiones. Una expresión, vamos a colocarlo aquí, RP, estrellita, y vamos a poner un ejemplo que nos permita interpretar esta expresión. Entonces vamos a suponer que tenemos, ¿verdad?, el conjunto de las bolitas rojas y el conjunto de las bolitas azules. Entonces, vamos a ver el conjunto de las bolitas azules, ¿verdad? Y básicamente, ¿qué es lo que sabemos de estos dos conjuntos? Que no existe simultáneamente una bolita que sea a la vez roja y azul. Eso es lo que nos está diciendo que la intersección es vacía, ¿verdad? No existe simultáneamente alguien que esté en los dos conjuntos. Entonces, básicamente, eso es lo que nos está diciendo esta condición. Nosotros queremos las bolitas que son rojas o las bolitas que son azules, pero sabemos que simultáneamente no existe una bolita que sea roja y azul a la vez. Y a esas bolitas les vamos a aplicar la expresión P, donde la expresión P pudiese haber sido una operación muy compleja o básicamente el chequeo de una propiedad. Que no existan simultáneamente bolitas rojas y azules, lo que nos va a garantizar es que yo tomo el conjunto de las bolitas rojas, le aplico la operación P. Tomo el conjunto de las bolitas azules, le aplico la operación P y a ese resultado le aplico la operación. Y jamás voy a aplicar la operación P dos veces a una misma bolita. Y eso es lo que nos está garantizando que realmente chequeemos que esta condición se cumple. ¿Ok? Entonces, la división de rango no es más que, es como que nos partimos el conjunto porque sabemos que no existe nadie que va a estar en la intersección. Y al no existir alguien que esté en la intersección, voy a aplicarle P solamente una vez a todos los elementos que estaban en la unión de estos dos conjuntos. Y eso es lo que dice ese axioma. Sí, entonces como que es el caso más, es un extremo, ¿verdad?, de la división de rango, pero no siempre nos va a pasar, ¿verdad? Porque yo pudiera tener la aplicación de rango sobre un conjunto que no se cumple la condición de que existen bolitas rojas o azules, pero no existen bolitas que son a la vez rojas y azules. ¿Bien? Entonces el siguiente teorema básicamente nos impone, nos explica cómo se va a comportar esta división de rango cuando efectivamente haya elementos que son rojos y azules a la vez. Es decir, que cumplan la condición R y que cumplan la condición S. ¿Sí? Y ese es este teorema. Entonces vamos a borrarlo allá. Entonces, este es el caso en el que tenemos el conjunto R, tenemos el conjunto S, tenemos bolitas rojas, bolitas azules,
que son mitad rojas, mitad azules, mitad azules, mitad rojas. ¿Ok? Entonces, si yo quiero dividir el rango y aplicar independientemente mi expresión P a ellos por separado, ¿qué me va a tocar? Entonces, lo que dice este teorema es que si yo quiero aplicar cada uno la operación o la expresión P a R, y esto lo opero con la aplicación a S de P, ¿a qué va a ser igual con respecto a la aplicación de P al conjunto original? Va a ser la aplicación a los que son azules o rojos de P estrellita, ¿verdad? Porque pudieran haber algunos que están en el conjunto de los rojos y los azules a la vez, y a esos les voy a aplicar esto. A los que están en la intersección le aplico P. ¿Ok? Entonces, lo que me está diciendo el conjunto, me está diciendo este teorema es que en el caso en que quiera dividir el rango, quiero aplicar esta expresión a la expresión por separado que aparece en el rango. Si no tengo conocimiento de si hay elementos a la intersección, pues básicamente lo único que voy a hacer es que voy a aplicar la aplicación independiente a cada uno de los conjuntos, y eso va a ser igual a haber aplicado la expresión P a la disyunción, operador a la conjunción. Si lo vemos con el conjunto, yo lo aplico por separado P, y eso va a ser igual a que hubiera tomado los que están separados y los que están en la intersección. Y en ese conjunto, si hubiera habido intersección, lo voy a aplicar 2 veces. ¿Estamos bien? Y esto siempre y cuando, ¿verdad?, las cuantificaciones están definidas. Y finalmente, este impone una nueva condición, y es una nueva aplicación del teorema, cuando realmente nosotros tenemos la condición de que es idempotente el operador. Y vamos a recordar qué significa idempotencia. Domingo, a ver, ¿tú te acuerdas qué significa idempotencia? A ver, cuéntame, ¿qué es idempotente? ¿Cuándo podemos decir que estrellita es idempotente? ¿Cuándo podemos decir que un operador es idempotente? Cuando trabaje con la misma variable y el resultado de ese operador sea la misma. Por ejemplo, tenemos P, estrellita P, el resultado sea P. A ver, Nabil, dime, ¿cuándo un operador es idempotente? O sea, nosotros decimos P estrellita es idempotente. ¿Qué significa eso? Yo tengo este operador. Primero, tiene que ser un operador, puede ser unario. Puede ser unario, tiene que ser binario. ¿Cómo tiene que ser el operador para que sea? Lo hemos visto binario. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a aplicar el operador a un conjunto, a la misma expresión varias veces. Y aplicarlo a esa misma expresión varias veces es equivalente a haberlo aplicado, o en este caso es igual a aplicarlo o no aplicarlo, ¿verdad? En este caso es no aplicarlo. Realmente en general es que aplicarlo muchas veces es como no haberlo aplicado. Lo que pasa es que nosotros lo vimos solamente que se aplicó una vez. Pero básicamente nosotros, ¿cuáles operadores vimos que eran idempotentes? La conjunción y la disyunción. ¿Vimos algún otro? ¿Ustedes conocen de algún otro? ¿La suma es idempotente? No, ¿verdad? La multiplicación es idempotente. ¿La equivalencia es idempotente? ¿Seguro? Si yo tengo
P equivalente a P, ¿eso es equivalente a? Entonces no es idempotente, ¿verdad? Muy bien. Entonces hasta el momento conocemos dos operadores idempotentes y lo que nos dice esta nueva aplicación de división de rango es que si el operador es idempotente, aunque yo tenga elementos que aparecen, que son mitad rojos, mitad azules, mitad rojos, mitad azules, la aplicación de ese operador muchas veces es como si lo hubiera aplicado una sola vez. Entonces realmente no importa la condición de que exista o no elementos en la intersección. Entonces, para el caso en que el operador sea idempotente, que es la última aplicación del teorema, que este es 8.17, 8.16 y tenemos el 8.18, básicamente, ¿qué nos dice? El 8.18 lo que nos dice es, si las cuantificaciones, nuevamente, las cuantificaciones están definidas, lo que voy a hacer simplemente para la división de rango es que estrellita X, R o S aplicado a P me va a decir que eso es igual a haber aplicado por separado el cuerpo P a los elementos que cumplen R, los elementos que cumplen S, ¿verdad? Y entonces esto condicionado a que estrellita, vamos a colocarlo así, estrellita es un operador idempotente. Entonces, estas son mis condiciones de la aplicación del teorema. ¿Ok? Y visto aquí, pues básicamente lo que significa que en este caso, los que solamente eran rojos le apliqué P. En este caso, los que solamente eran azules le aplicamos P. Pero como había algunos que eran azules y rojos, le apliqué P una vez, le apliqué P otra vez. Pero como el operador es idempotente, pues básicamente es como si lo hubiera contado una sola vez. ¿Estamos bien? Y eso es todo lo que nos dice ese teorema de división de rango. No nos dice más nada. Entonces, ojo, dependiendo del operador y dependiendo de las propiedades del operador y dependiendo de lo que sabemos de la intersección o no de los elementos que estén cumpliendo la expresión del rango, vamos a poder aplicar uno de esos tres teoremas que vimos. ¿Sí? Definitivamente cuando lleguemos a la parte en que el operador es la conjunción o la disyunción, no nos vamos a tener que preocupar primero de que la cuantificación esté definida, porque acuérdense que la cuantificación está definida cuando el operador es conjunción y disyunción, ahí ya estamos tranquilos. Y segundo, como la conjunción y la disyunción son operadores idempotentes, también vamos a siempre aplicar el 8.18. Mientras no lleguemos ahí, tenemos que movernos en estos dos mundos, en este o este, y básicamente estar pendientes de si está definido o no. Y para estar definido, pues ya, si sabemos que el rango es finito, sabemos que está definido definitivamente, y si el rango es infinito, pues sí le vamos a tener que prestar un poquito más de cuidado, porque vamos a tener que entender cuál es la expresión que está en el cuerpo de la expresión y ver si converge. Si converge dependiendo de los valores que tengamos en ese rango. Pero eso ya es parte de lo que ustedes han estudiado en matemáticas y entonces ustedes en teoría deberían saber si va a converger a un valor. ¿Sí? ¿Qué hora es? ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué me falta? Falta bastante. Me falta hablar, les voy a dar un resumen de lo que me falta, le empiezo la clase que viene. Me falta el intercambio de dummies. ¿Y qué me va a permitir el intercambio de dummies? Pues el intercambio de dummies lo que me va a permitir básicamente es ver si nosotros tenemos una expresión como esta que está de cierta manera anidada, ¿cómo la voy a poder cambiar? Entonces con eso vamos a estar trabajando en la clase que viene. Vamos a estar trabajando con anidamiento y finalmente vamos a saber cómo renombrar esas
variables. Y fíjense que todo lo que estamos estudiando son axiomas. Todavía no hemos hecho una sola demostración. La clase que viene voy a hacer 2 demostraciones y vamos a empezar aplicar estos axiomas a expresiones aritméticas, a expresiones cuantificadas aritméticas, y vamos a ver cómo esa aplicación nos permite manipular esas expresiones. ¿Ok? Nos vemos la clase que viene.